Muy buenas noches, bienvenidos como cada miércoles a En Terapia. Hay enfermedades que a pesar de los avances continúan siendo un estigma para las personas que los padecen, con lo que ello conlleva para ellos mismos y sus familiares. En el programa de hoy, de la mano de una asociación que tenemos en Alicante, vamos a conocer una de ellas en profundidad, de la que todos hemos escuchado hablar, pero que realmente no conocemos mucho, la epilepsia. La epilepsia es una enfermedad que, bien controlada, permite una vida normal a quienes conviven con ella. La mayoría de crisis epilépticas se pueden controlar con medicamentos. La epilepsia no implica una enfermedad mental. No se transmite por jugar, estudiar, trabajar o simplemente contactar con otras personas. La epilepsia no cambia la apariencia física. Puesto que los síntomas principales de la enfermedad son las crisis epilépticas que se manifiestan de manera intermitente, la mayor parte de las personas con epilepsia son capaces de llevar una vida normal. Existen dos tipos de crisis epilépticas, las crisis parciales y las crisis generalizadas, según se originen en una parte delimitada o en todo el cerebro respectivamente. Crisis parciales. Reconoce los síntomas más comunes: mirada perdida, masticación, movimientos torpes, caminar sin rumbo, temblores y habla confuso. En cambio, las crisis generalizadas presentan otro tipo de síntomas: pérdida de conocimiento, contracción o relajación repentina de los músculos y convulsiones. Recuerda, en ambos casos no debes sujetar ni agarrar a la persona. Debes mantener la calma. Intenta retirar objetos peligrosos con los que se pueda golpear. No se debe dejar sola a una persona que ha tenido una crisis y se deben evitar las aglomeraciones a su alrededor. Además, frente a una crisis generalizada, importante, no coloques nada en la boca. Se debe aflojar la ropa. Y una vez pasada la crisis, es recomendable que pongas de lado a la persona. Es útil medir la duración de la crisis. Las crisis epilépticas no suelen durar más allá de 1 o 2 minutos. Las personas que conviven con la epilepsia pueden llevar una vida plena. La mayoría de los niños reaccionan de forma positiva ante el tratamiento antiepiléptico. Por ello, pueden y deben escolarizarse con los demás. Conocer la epilepsia nos hace iguales. Y para hablar esta noche sobre la epilepsia, contamos en plató con Carmen Carretón, si lo he dicho bien, que es presidenta de la Asociación de Epilepsia de la provincia de Alicante. Buenas noches, Exacto, bienvenida. Buenas noches. Y con Bárbara Iborra, que es psicóloga en la Asociación de Epilepsia que tenemos en Alicante. Buenas noches. Buenas noches, Tania. Acabamos de ver una campaña que tengo entendido que habéis también ayudado a mover por medio de la asociación aquí en Alicante, en la que nos dan unas pinceladas, pero yo quiero de vuestra experiencia, de vuestra voz, que nos dejéis claro esta noche qué es la epilepsia para romper ese estigma que mencionaba al principio del programa. Entonces, entre las dos, quiero que me digáis qué es la epilepsia. ¿Quién empieza? ¿Quién quiere empezar? ¿Carmen o empezar tú? Vale. Bárbara? Bueno, la epilepsia es una enfermedad neurológica, es crónica, se da en todo tipo de personas y se manifiesta sobre todo por las crisis epilépticas que se ha visto en el vídeo. Entonces, eso suele ser unas descargas eléctricas de un grupo de neuronas, de un grupo de células que hay en el cerebro. Sí. Hay varios tipos de epilepsias, entonces en el vídeo decían las focales y las generalizadas. Las focales se refieren, como su nombre indica, es un punto focal que se da en el hemisferio cerebral y a partir de ahí se da la crisis, y las generalizadas es en toda la corteza, está generalizada. También hay otra que sí que empieza y luego se generaliza más. Y luego también para el diagnóstico de epilepsia, el criterio principal es que se hayan dado 2 crisis epilépticas. Se ha dicho mucho que esas crisis no se tienen que deber a la ingesta de alcohol o a causas febriles o a ingesta de otras drogas.
Pero antes, justo de empezar el programa, sí que hablábamos que pueden desencadenar, ¿no?, un diagnóstico de epilepsia justamente esas sustancias. ¿Qué quieres añadir algo al respecto? Sí, no, está muy bien, lo ha explicado Bárbara muy bien. Sí que es verdad que lo que está escrito por neurólogos es que al menos 2 episodios tienen que haber sucedido para que se considere epilepsia. La ingesta de alcohol o no, es que creo que, bueno, como la causa de la epilepsia, la verdad es que se desconoce. Puede ser congénito, puede ser por falta de oxígeno cuando uno nace, puede ser un golpe, un shock. Puede haber tantos motivos que desencadenan la epilepsia que hablar de solo eso me parece así un poco, ¿sabes? No, pero más que nada lo decimos para que sí, que quien lo haya escuchado y demás, que entienda que eso no tiene una base científica. Queremos decir que no hay estudios que lo hayan contrastado, simplemente pues ha salido esa información, pero que de momento lo que ahora se sabe es que para hacer los criterios diagnósticos serían que hayan habido 2 crisis. Exacto. Y me ha parecido entender, has dicho que se pueden dar en todas las edades, sí. ¿O hay una edad de inicio? Se da más en niños de 6 a 14 años, adolescencia y ancianos, donde más hay una incidencia mayor. El último estudio epidemiológico se ha ido publicado la semana pasada, precisamente, hablando de la prevalencia de la epilepsia en España. Es un estudio que recoge datos de población mayor de 18 años, con lo cual, desde mi punto de vista y como socióloga tengo que decirlo, no es el mapa real de la epilepsia, porque la epilepsia debuta sobre todo entre los 0 y los 9 años de edad. Qué pequeñitos. Claro, entonces realmente donde hay más casos de epilepsia es ahí. Luego que digamos que se controlen y que no tengan manifestaciones, aunque sean controlados con medicación, ¿vale? No quiere decir que esté en activo la epilepsia, pero sí que son epilépticos o tienen epilepsia, ¿vale? Claro. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Hay mucha población que nos ha estudiado y está ahí, y sobre todo, y son los que más problemas tienen, porque están desarrollándose, están creciendo. Y entonces las crisis afectan mucho. Pero esto puede aparecer en cualquier momento, no hay nada que nos pueda hacer indicar, o sea, hacer ver o prever que puede venir. Aparece de repente una vez y, por ejemplo, yo tengo un pequeño y me puedo encontrar con esta situación en cualquier momento. Es un órgano, el cerebro es un órgano, como el corazón, como los riñones. Cualquier persona está expuesta a sufrir una enfermedad. El cerebro es un órgano más y, por tanto, hay una campaña por ahí que dice, si tienes cerebro puedes padecer epilepsia, por supuesto. Por supuesto. Claro, porque que quede claro, que quede clarísimo que es una enfermedad física, para también romper algunos estereotipos. Y la tratan los neurólogos. Y la tratan los neurólogos. Sí, que es muy importante también decirlo. La tratan y a la hora de diagnosticarla se encargan ellos, ¿no? Los neurofisiólogos. Neurofisiólogos, bien. Entonces, por ejemplo, una persona, una vez que se diagnostica esto, ¿qué viene después? ¿Qué viene después? Me miráis así y dice problemas. A ver, yo creo que importante sería hablar de las manifestaciones, ¿no? Sí. Porque las manifestaciones también la gente las desconoce y luego ya vemos las consecuencias, ¿no? No sé si te parece. Me parece perfecto. Yo creo que las manifestaciones, cuando hablamos de epilepsia, sobre todo la gente piensa en una persona que se desploma en el suelo, empieza a convulsionar, pierde la consciencia, incluso a veces echa espuma por la boca. Sí. Esa es la imagen que todo el mundo tiene de epilepsia, incluso yo antes de tener a una persona con epilepsia en mi familia, es lo primero, dices epilepsia y te viene esa imagen, ¿no? Sí. Bien, esa es una manifestación de tantas. Lo que desconocemos pensamos que no existe, y si no existe no tiene problemas. Claro. Entonces creo que es importante que hagamos visible las diferentes manifestaciones que existen, que están ahí y muchas veces ni los propios padres que tienen niños con epilepsia descubren que es una epilepsia, porque como desconocen las posibles manifestaciones, claro. Es decir, que es un poco. Entonces yo creo que lo importante es divulgar todo esto, darlo a conocer, normalizarlo, y decir que una epilepsia de ausencias muestra que el niño como una falta de atención, no escucha, sube la mirada, pierde a lo mejor el tono muscular, pierde el equilibrio. Hay muchas formas, hay gente que tiene tocarse un botón. Hay muchas formas, que a veces se confunde con un tic, a veces se confunde con un déficit de atención, y entonces hay que ver que el diagnóstico es sumamente importante para mejorar la calidad de vida de esa persona. A veces que se ha diagnosticado incorrectamente y eso es el motivo de que luego las consecuencias sean mayores. Entonces, por lo que estás diciendo, hay determinadas conductas que sí se pueden observar para prevenir esto y llegar a tiempo. Pues no sé si aquí el hecho de ser diagnosticado antes es un factor que beneficia de alguna manera. Sí.
hay que ver la historia clínica del paciente, sobre todo, por ejemplo, el estado madurativo del cerebro es muy importante. Entonces, si tiene las crisis más joven, más pequeñito, la maduración del cerebro pues está en un punto que a lo mejor el desarrollo intelectual no ha llegado a madurar del todo. Entonces es muy importante para el buen pronóstico, el mal pronóstico de un niño, por ejemplo, que haya una buena escolaridad, que haya una buena... Se puede ver interrumpido su desarrollo con lo que ello conlleva después. Pero si se detecta, por ejemplo, antes con este tipo de observaciones que estáis comentando, el tema es el diagnóstico. El diagnóstico es fundamental. El diagnóstico es fundamental y desde aquí creo que tenemos una oportunidad buenísima para reclamar en nuestro Hospital Provincial de Alicante la tecnología con la que cuentan la mayoría de hospitales de toda España, públicos. Y es un vídeo EGE, que es un vídeo electroencefalograma, que es la prueba diagnóstica que a la vez que te está registrando a través de unos electrodos las descargas eléctricas, está grabando al paciente, entonces ve esas manifestaciones que te estoy comentando. Claro, porque además, como hemos dicho que es algo físico, es que se puede observar, ¿no? Aquí no hay hipótesis. Claro, entonces es importante porque a la vez que tú estás viendo las descargas eléctricas en un electro, ¿de acuerdo? Estás viendo el movimiento de la persona. Entonces digamos que lo que los familiares comentan que ven, esa grabación y en paralelo esa grabación del vídeo EG, del vídeo electroencefalograma, tú puedes diagnosticar mucho mejor el tipo de epilepsia. Y diagnosticando el tipo de epilepsia puedes acertar más con el fármaco antiepiléptico. Entonces, claro, el control de la enfermedad va a depender sobre todo de esas pruebas. Luego están las resonancias, hay más. Pero creo que es importante decir que bueno, hay mucha gente con epilepsia. Un estudio de la población alicantina que se hizo hace un par de años cifraba 20.000 personas con epilepsia en la provincia de Alicante, que no es poco. Y creo que teniendo ese volumen, ¿no? Esa prevalencia en Alicante, deberíamos plantearnos el utilizar una técnica realmente que, bueno, pues que sea mucho más fina, ¿no? En diagnosticar el tipo de epilepsia, porque te mandan antiepilépticos que a lo mejor no responden, a los que no responde el paciente correctamente, precisamente porque no es para el tipo de epilepsia el más acertado para ese tipo de epilepsia. Entonces vas pegando bandazos y no controlas la enfermedad hasta un tiempo después. Claro, me imagino que ahí también la figura, lo que vamos a hablar ahora también de la asociación, ocupa un papel importante. Vamos un momentito a publicidad y al regresar lo retomamos. Desde 1995, en Javier Beltrán Abogados, aconsejamos, representamos y defendemos judicial y extrajudicialmente causas en el ámbito del derecho civil, mercantil, penal, económico y tributario. Javier Beltrán Abogados, la mejor estrategia individualizada para su caso. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a esta sección en la que estamos dando respuesta a las preguntas que nos hacen llegar a nuestra página web de En Terapia, a través de Facebook también. Y quiero decir que hemos tenido muchas preguntas, muchas gracias por el interés. Hoy concretamente voy a hablar sobre eyaculación precoz, porque han sido muchos los hombres que nos han preguntado desde Alicante o desde zonas próximas, o incluso desde otros países, sobre este tema. Tenemos espectadores en otros continentes y bueno, pues comentar que la eyaculación precoz es un asunto que preocupa a muchos hombres y que es un motivo muy frecuente de consulta. Lo más importante a destacar de la eyaculación precoz es que es un problema que cronifica. ¿Por qué? Porque la propia eyaculación precoz provoca mucha ansiedad, provoca mucha sensación de ridículo y mucha inseguridad, y entonces eso lo que hace es incrementar un problema que ya puede haber de base. Mi primera recomendación es descartar causas médicas. Hay una serie de factores médicos que pueden estar provocando esa eyaculación precoz, con lo cual habría que descartarlos. Y de no haberlos, lo que hay que hacer es consultar a un especialista porque a través de terapia se puede lograr ver cuáles son las causas que provocan la ansiedad, porque generalmente es un producto de la ansiedad y de las actitudes que hay respecto a la relación sexual. Y por supuesto descubrirlas, tratarlas, hacerlas salir al consciente y hacer que la persona se enfrente a la relación sexual de otra manera. Por supuesto eso se acompaña con técnicas conductuales, es decir, también técnicas que se pueden poner en marcha, si es con la pareja mucho mejor. Es muy importante en el tratamiento de la eyaculación precoz la colaboración de la pareja si la hay.
porque siempre se va a dar el problema en una situación. Generalmente los eyaculadores precoces no son cuando están solos. Y bueno, pues esto es en general, a grandes rasgos, que es lo que tenemos con la eyaculación precoz. Decir que sí que tiene tratamiento, que es complicado, pero que se puede tratar, se puede mejorar mucho, y les animo a acudir a consulta y a ponerse en manos de un buen especialista y no dejar que cronifique. Un saludo para todos y para todas desde Madison, buenas noches y espero veros pronto. Hasta luego. Damos como siempre las gracias a Hans, que nos manda estos vídeos desde Estados Unidos con sus consejos sobre relaciones de pareja y sexualidad. Seguimos en terapia hoy conociendo más sobre la epilepsia con Bárbara Iborra y con Carmen Carretón, que venís de la Asociación de Epilepsia que tenemos aquí en Alicante. Nos habíamos quedado hablando precisamente de eso. Yo quería que me contarais cómo surge crear esta asociación en Alicante. Carmen. Pues mira, surge como, yo creo, como respuesta de imperiosa necesidad de no sentirme sola, ¿no? Y entonces yo creo que esa sensación, ese sentimiento, esa vivencia te hace buscar gente que viva lo mismo que tú, que te pueda entender, porque esto es muy invisible y se sufre mucho, pero no se ve. Entonces, a través del Facebook creamos un perfil de niños con epilepsia en Alicante y la verdad es que empezaron a sumarse gente, quedamos un día y nos animamos. Fue decir, vamos a montar una asociación, vamos a luchar, vamos a que nos oigan, vamos a tener voz como grupo. Y la verdad es que bueno, hemos hecho muchísimas cosas, estamos trabajando muchísimo, pero aún hace falta hacer muchas cosas. Queda camino por andar todavía. Mucho, y sobre todo de la epilepsia, que las investigaciones que hay son muy antiguas, la última que hay para mí está bastante sesgada, entonces bueno, creo que hay mucho trabajo por hacer. ¿Y quiénes formáis el equipo? ¿Qué equipo tenéis, por ejemplo, profesional, no sé, dentro de la asociación? A ver, nosotros, la mayoría somos sobre todo padres con niños con epilepsia, que somos quizá los más activos porque necesitamos ayudar a nuestros hijos y ayudar a hacer que la familia viva con normalidad. Y luego contamos con personas como Bárbara, ¿no? Bárbara es una psicóloga que siempre, ¿no? Desde el principio quiso colaborar con nosotros de forma altruista y la verdad es que se agradece mucho. También tenemos a otras personas, ¿no? Que de vez en cuando han mostrado interés, voluntad y nos han echado un cable y se agradece porque en cuanto a las ayudas va a depender mucho del número, ¿no?, de socios, aparte de que ahora los recortes, claro, lógicamente van a parar otras cosas, pero nosotros necesitamos un número mínimo de socios para poder solicitar una ayuda, una subvención, y entonces, aunque llevamos 2 años y medio trabajando y hemos ya intervenido con 80, 85 familias en toda la provincia, el número de socios no aumenta. Entonces, bueno, pues no podemos pedir subvenciones, con lo cual todo lo que hacemos es buscar fundraising, captación de fondos, participar en cosas solidarias, que la gente nos dé algo, y con eso montamos la siguiente charla y así vamos. Es decir, nosotros mismos nos autofinanciamos buscando ayuda de la solidaridad de la gente, la verdad. Charlas de divulgación para dar a conocer lo que es la epilepsia y las implicaciones que tiene. Médicos también tenemos, colaboran de forma altruista con nosotros. ¿Y de qué manera colaboran estos profesionales? Quiero decir, por ejemplo, yo tengo un familiar con epilepsia y voy a la asociación. ¿De qué manera voy a...? O sea, aparte de la compañía y demás... A ver, normalmente vienen a pedirnos ayuda porque tienen un problema concreto. Es decir, la asociación surge en sus vidas cuando tienen un problema y saben que existimos y nos llaman para que les ayudemos. Nosotros siempre vamos a ayudar, porque nuestra función es visibilizar, normalizar, solucionar posibles conflictos que existan para ayudar a esa gente a vivir tener mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, hemos ido a dar charlas a los colegios, hemos hablado hasta con empresas de comedor, hemos hecho tantísimas cosas. Pero luego también está la figura de Bárbara, y creo que ahí sí que sería interesante que ella comentara. Claro, porque hablamos hay unas manifestaciones evidentes, cuando hablábamos antes de ellas, de las diferentes formas que tienen, pero hay más cosas, ¿verdad?, que también desconocemos de la epilepsia. Claro, bueno, en el cole también los niños y las niñas pueden tener un retraso escolar muchas veces porque a lo mejor tienen déficit de atención en el lenguaje.
También eso puede conllevar a que haya una marginación por el resto de los compañeros. Ahí la niña puede sufrir también una falta de autoestima. Claro. Puede haber un acoso escolar. Ahí hay que trabajar mucho con los niños porque tienen una enfermedad, y es una enfermedad crónica que les va a acompañar durante mucho tiempo. Entonces el niño tiene que saber cómo es la enfermedad, cómo se manifiesta, conocerse, y no solo el niño, sino sus compañeros. Es importante que se normalice, que no haya un estigma, porque ahora está mucho el trastorno de déficit de atención. Sí, está de moda. Y está muy diagnosticado y está muy normalizado. Pues esto es lo mismo, se puede normalizar, es algo que no se ve, no es una enfermedad que se vea, es física, se lleva por dentro. Pero también se ven las manifestaciones. Las niñas a lo mejor, si están muy cansadas, hay momentos en los que no prestan atención y puede que durante la noche hayan tenido crisis, hayan dormido mal, y eso afecta mucho a una persona con epilepsia, el sueño, por ejemplo. Claro, vas a otro ritmo, realmente. La falta de sueño es fundamental. La falta de sueño puede desencadenar una crisis. O sea, que no solamente el hecho de que sepan que tienen el problema los compañeros y demás, sino que la autoestima se ve dañada porque no se va parejo a ellos. Hay como una especie de... Es que yo creo que también depende mucho del tipo de epilepsia. Antes hablábamos de cuándo debuta y cuántos niños o cuántas personas padecen la epilepsia. En función del tipo de epilepsia y de cuando debuta, las consecuencias neuropsicológicas son mayores. No hay una epilepsia que surge cuando eres un bebé y que no te deja, digamos, si son ausencias, por ejemplo, constantes, continuas, o son convulsiones continuas, que por mucho que das tratamientos antiepilépticos, no responde bien. Claro, ¿qué ocurre? Que eso está afectando a su desarrollo diario, o sea, a la escucha, al juego, a la comida, a todo, al sueño, al todo. Entonces, claro, ¿cómo va a seguir un ritmo normal si durante 10, 12 segundos se queda ausente y le vuelve a pasar dentro de una hora y media? Eso genera estrés en la persona también. Claro. Inconscientemente, a lo mejor ellos no saben que están sufriendo una crisis porque pierden la conciencia aunque no se caigan. Claro, es como si quedan ausentes, vuelven otra vez a retomar la actividad, olvidando además la parte previa donde empezó la crisis. Piden un poco de memoria en ese sentido. Eso tiene que ser desconcertante. Claro, y pero eso cuando ellos ocurre cientos de veces al día, a ver, no es un problema intelectual, es un problema que su órgano, el cerebro, está haciendo unas descargas que le está obligando a parar porque le para. Entonces, cuando retoma la actividad, claro, le genera ansiedad porque no sabe qué ha pasado. Se ha perdido. Claro. Yo te pongo un ejemplo. Si yo estoy en clase diciendo qué número es menor y cuál es mayor, y digo el 3 es menor que el 4, y el 4 es menor que el 5, y me he perdido que el 3 es menor que el 4 y no sé dónde está el 4, sí, con respecto al 5, eso en el aprendizaje diario, eso claro, llega un momento que la secuencia no la entiendes, no entiendes el concepto, y eso es constante. Y eso hay que hacerlo saber en los centros escolares, que ese problema existe, y que se da, y que se puede tratar, se puede ayudar, y que no por eso quiere decir que tenga un problema, a ver, yo siempre digo, del aprendizaje, sino en el aprendizaje. Que es la consecuencia. Y ahí Bárbara sí que puede decir, porque ella sabe perfectamente, ella ha visto a niños y casos. Sí, yo recuerdo una nena de la asociación que le estuvimos haciendo pruebas, muchas son de atención sostenida, de seguir secuencias, y veíamos que no las acababa, y nos sentimos cuenta de que los párpados estaban parpadeando muy rápido. Y ya paramos de hacer la actividad porque vimos que estaba cansada, que estaba con crisis, con descargas. Claro. Claro, y cuando se desconoce esto, muchos profesores, con toda la buena intención del mundo, todo lo que te quieran, pero por estar desinformados, por interpretarlo, pues que no presta atención en clase, que es traviesa o que tendría que estar en otra clase porque no va al ritmo de los demás, y ya le están colgando, además del problema que ella tiene, con el que tiene que lidiar, una etiqueta muy peligrosa. Y además es lo que te está diciendo, muy peligrosa. ¿Y qué tratamientos hay para la epilepsia entonces? A ver, hay fármacos antiepilépticos que funcionan bien en determinadas epilepsias. Los diagnósticos precoces, cuando debutan muy temprano, pues a ver, el pronóstico no es siempre tan bueno como cuando debuta en un adulto. Entonces, bueno, pues depende, te digo, de muchas cosas, pero si el fármaco antiepiléptico funciona, esa persona puede hacer la vida totalmente normal. Totalmente normal. Ahora, el problema está cuando son fármacos resistentes, es decir, que pruebas una medicación y no le va bien. Cuando la persona otra, es fármaco resistente, claro, o sea, que es resistente alfa. Exactamente, si la persona no responde bien a ningún fármaco o tiene que ir cambiando ese fármaco, claro, se le complica mucho más.
Hay epilepsias mucho más severas, desde luego hay síndromes como pues, el Dravet o el síndrome de West, que son más complejas y responden bastante mal al tratamiento. Claro. Vamos a ver, pero dentro de las personas, salvo los farmacoresistentes, que no sé qué porcentaje será de la población que está afectada. Si lo supiéramos. Ponía un 30, pero no... Un 30 ya es muchísimo. Muchísimo, sí. Pero de las personas que, por ejemplo, llevando una medicación, están bien y reducen o eliminan esas crisis, pueden tener una vida normal en cuanto, por ejemplo, al apartado laboral, que quizá... Estamos hablando cuando son pequeñitos, pero cuando ya eres adulto, no sé, tienes que decir que tienes que tienes epilepsia, tienes que decirlo, tienes que informar. Si estás controlado, tú puedes tener una vida normal. El problema surge con eso, con la farmacoresistencia, que el fármaco no respondes al fármaco, o cuando lleva a crisis sin controlar, pero si tú estás controlado Tú puedes llevar, pues como otras personas que tienen otro tipo de problemas, llevan su medicación a rajatabla y hacen una vida completamente... Claro, yo creo que el mensaje que podemos transmitir es... Sí, para terminar además, porque me dicen que no tenemos tiempo ya, pues el que mensaje, si queréis creo, mandar... Sí, exactamente. Creo que, bueno, que igual que decimos que hay gente con epilepsia que tratada adecuadamente puede hacer vida normal, creo que en todos los ámbitos, educativo, social, político, sanitario, todos, mediático incluso, debemos ser conscientes de que hay una gran población que no está controlada, que tiene problemas y que debemos conocerlo para poder llevar una vida totalmente, con una mínima calidad de vida. Exactamente. Un respeto, normalizarlo. Ahí la palabra respeto, qué importante. Laura, ¿quieres añadir algo más a lo que ha dicho Carmen? No, bueno, decir lo que decías de los adultos en relación a tratamientos, muchas veces que se pueden deprimir o tener ansiedad o padecen cualquier tipo de trastorno del estado de ánimo, como cualquier otra persona. En el caso de la epilepsia, por ejemplo, si padecen depresión no pueden tratarse farmacológicamente con fármacos psiquiátricos porque los antidepresivos son convulsionantes. Entonces se les suma también el tener que enfrentarse a la enfermedad de ya sus fármacos para la epilepsia, una enfermedad psicológica, claro, todo lo que conlleva. Yo me quedo con la idea, con el mensaje de que afortunadamente hay personas como vosotras que tenéis estas iniciativas que a mí siempre me emocionan y que me gusta que se hagan públicas. Ustedes saben que pueden asociarse, pueden entrar en vuestra web para colaborar a que seamos más y podamos pedir esas ayudas que necesitamos para poder ayudar a otros a nuestra vez. Muchísimas gracias por haber venido. A vosotros. Gracias a ti. Y a ustedes por estar al otro lado como siempre. Nos vemos la semana que viene aquí en Terapia. Desde 1995, en Javier Beltrán Abogados, aconsejamos, representamos y defendemos judicial y extrajudicialmente causas en el ámbito del derecho civil, mercantil, penal, económico y tributario. Javier Beltrán Abogados, la mejor estrategia individualizada para su caso.